Buenas noches, licenciada. Vamos a presentar la exposición sobre los temas de contabilidad que hemos visto en este tiempo del primer parcial. Nuestro grupo está integrado por Andrea Muñoz, María José Calero, Madeline Caicedo, Fernanda Yumiquinga, Luis Rosero y Pablo Sánchez. Empezamos. Tipos de empresas. Las empresas tienen diferentes clasificaciones. Yo les voy a hablar por la actividad. Tenemos empresas industriales, comerciales, de servicios, extractivas, agropecuarias, industriales. Se dedican a la compra de materia prima para transformarla en productos terminados, por ejemplo, las fábricas de muebles. Comerciales son aquellas que se dedican a la compra de bienes o productos para posteriormente comercializarlos, por ejemplo, el supermercado. De servicios son aquellas que se dedican a la generación o venta de productos intangibles, por ejemplo, la educación. Extractivas son aquellas empresas que se dedican a la explotación de los productos que se encuentran en el suelo, por ejemplo, las empresas dedicadas a la extracción del petróleo. Agropecuarias son aquellas empresas que se dedican a la agricultura y ganadería, por ejemplo, granjas agrícolas. Ya, tenemos también la clasificación de las empresas por el sector. Tenemos las públicas, las privadas y las mixtas. Las públicas, prestaciones de servicios públicos, su dueño es el Estado. Ejemplo, organismos y entidades del gobierno nacional, municipios, consejos provinciales, organismos electorales, entre otros. Privadas, son personas naturales o jurídicas que aportan su capital, por ejemplo, el Banco Pichincha, Supercines y trabajadores autónomos. Y las mixtas son el aporte del sector privado y del sector público. Ejemplo, Banco Pacífico y Petroamazonas. A continuación tenemos el tipo de empresas por la función. Tenemos primarias, secundarias y terciarias. Las primarias son las empresas de explotación, por ejemplo, las mineras y forestales. También tenemos las agropecuarias, que son las de agricultura y ganadería, y también las de construcción. En secundarias, son aquellas empresas que se dedican a la transformación de materias primas, por ejemplo, las empresas industriales. Y en terciarias, son las empresas dedicadas exclusivamente a la prestación de los servicios, como pueden ser la salud, la educación, transporte, hospedaje, etc. También se clasifican por la constitución. En individuales tenemos a las empresas que están conformadas por un solo socio. Un ejemplo de individuales podrían ser las ferreterías, los negocios pequeños. En sociedades, son las empresas que se conforman por la unión de varias personas que aportan con capital. Un ejemplo de sociedad podría ser la sociedad de alguna distribuidora. En consorcios, los consorcios son la unión de varias empresas que buscan un objetivo en común. Los fideicomisos son las empresas que se unen para vender un mismo artículo, por ejemplo, las empresas de autos. Las empresas sin fines de lucro, como su nombre lo indica, son las empresas que no tienen, que su objetivo no es tener una rentabilidad. Empresas por su capital. Subsidiarias, entidades cuyo capital está conformado por el aporte de inversionista mayor al 50%, quien ejerce control directa o indirectamente o por intermedio de otra subsidiaria controlada. Asociadas son entidades cuyo capital está conformado con el aporte mayor al 20% y menor al 50% de un inversionista que tiene poder de voto y posee influencia significativa. Controladoras son entidades que invierten en subsidiarias hasta alcanzar el 50% más de su patrimonio con el objeto de ejercer control directo o indirecto sobre la subsidiaria. Negocios conjuntos son acuerdos contractuales entre dos o más personas que emprenden actividades económicas sometidas al control conjunto de las operaciones, de los activos o de otras entidades controladas. Grupos empresariales son los conjuntos de varias entidades controladoras con sus respectivas subsidiarias asociadas y negocios conjuntos que tienen finalidades específicas y orientan bajo una dirección común. Tenemos el tipo de empresas por el tamaño.
Microempresas, pequeñas unidades económicas por lo general son emprendimientos con un máximo de 9 empleados y sus ventas brutas y activos totales hasta 100.000. En las pequeñas empresas son aquellas que se realizan actividades económicas y productivas que se manejan entre 10 y 49 empleados, con unas ventas brutas de 100.001 a 1.000.000 y activos totales de 100.001 hasta 750.000. Medianas tienen entre 50 y 199 empleados, con unas ventas brutas anuales de 1.001.000 a 500.000 y activos totales de 750.001 a 3.999.000. Las empresas grandes tienen 200 o más empleados, ventas brutas anuales de 5.000.001 y activos totales mayor o igual a 4 millones. Principios de la contabilidad. Son conjuntos de reglas y normas que sirven para la guía contable, para formar criterios referidos a la mediación de patrimonio e información, los cuales son equidad, ente, bienes económicos, moneda común, empresas en marcha, ejercicios perdidos, objetividad, prudencia, uniformidad, exposición, materialidad, evaluación al costo, devengación, realización. La personificación de cuentas. Para la personificación de cuentas tenemos una cuenta contable. Es el nombre que se da a un conjunto de valores de similares características. Tenemos la clasificación de las cuentas por grupo, por saldo y por balance. Por grupo, activo, pasivo, patrimonio, ingreso y gasto. Por saldo, tenemos deudor y acreedor. Y por balance, balance general y estado de resultados. En el balance general tenemos la siguiente personificación de cuentas. Tenemos en activos corrientes, tenemos una cuenta contable efectivo y equivalentes, que son banco, caja chica, cuentas por cobrar, crédito simple o documentos por cobrar, inventarios son las mercaderías en stock, anticipos a sueldos, proveedores de impuestos, y en compras, prepagos, todos los pagos con plazo mayor a un mes. Los activos no corrientes son los bienes usos de la empresa, que son terrenos, edificios, vehículos, muebles de oficina, muebles y enseres, maquinaria y equipo de computación. En el activo intangible, documentos que no licencias y software. También tenemos pasivo corriente, deudas con trabajadores, son sueldos por pagar, IES por pagar y beneficios sociales por pagar, deudas con proveedores, cuentas por pagar, documentos por pagar, letras de cambio o pagaré. En los anticipo clientes, deudas con el Estado, que son los impuestos por pagar, impuesto a la renta, IVA, retención a la fuente, IVA en ventas y precobrados son cobros que se realiza a la empresa por el periodo mayor a un mes. Los pasivos no corrientes son deudas mayores a un año, hipotecas por pagar, que es el crédito que se da con la garantía de un bien, préstamo bancario, recibo el dinero y yo pago la cuota más el interés. Tenemos el patrimonio, la cuenta contable de capital, que es el aporte de los socios en efectivo y bienes para iniciar la empresa. Las reservas, es una reserva facultativa legal, estatutaria, dinero que guardan para los tiempos malos las empresas. Y utilidades son ingresos mayores a los gastos, y las pérdidas, que son los gastos menores a los ingresos. En el estado de resultados tenemos los ingresos y los gastos. En los ingresos tenemos la cuenta contable de ventas de mercadería, de evolución de ventas, otros ingresos. Tenemos los gastos de venta, sueldos, publicidad y comisiones, gastos generales y administrativos, que son sueldos, electricidad, seguro, depreciación, edificación, cuentas incobrables, y los gastos financieros, que son los gastos de intereses.
A continuación tenemos el estado de situación inicial. Es el primer documento que se registra en el ciclo contable de la empresa. Su estructura consta de encabezado, cuerpo y firmas de responsabilidad. Los pasos a seguir son, primero, ponemos los datos del encabezado, los cuales son nombre de la empresa, nombre del documento y fecha de elaboración del documento. Segundo, registramos las cuentas del activo con sus valores, según la clasificación del plan de cuentas. Sumamos todos los valores del activo y lo colocamos en total activo. Tercero, registramos las cuentas del pasivo con sus valores. Sumamos todos los valores y colocamos total pasivo. Cuarto, registramos las cuentas del patrimonio con sus valores. Quinto, aplicamos la ecuación contable que nos indica que el capital es igual al total del activo menos el total del pasivo. Sumamos el patrimonio y colocamos en total patrimonio. Sexto, sumamos el total de pasivo más el total del patrimonio y colocamos ese valor en total pasivo más patrimonio. Ese valor debe ser igual al valor del total del activo. Finalmente se realizan las firmas de responsabilidad, en las cuales van la firma del gerente y el contador. Libro diario. El libro diario es un libro de cuentas donde se registran cronológicamente todas las operaciones económicas realizadas por la empresa o el negocio en su día a día. Esto sirve para que quede constancia de toda la actividad que se realiza durante el mes. Información que debe llevar el libro diario. Fecha de las operaciones, número de asiento, nombre de la cuenta, columnas de débitos y créditos y descripción de los conceptos. En un formato de libro diario lo podemos ver a continuación. Como vemos, hay el nombre de la empresa, el mes al que corresponde, la fecha, el detalle, la cantidad y la referencia. Mayorización. Mayorizar es trasladar de forma sistemática y de manera clasificada por códigos y cuentas los valores que se encuentran en el libro diario, ubicando las cifras de tal manera que si un valor está en el debe, pasará al mayor en el mismo lado de la cuenta correspondiente, así como también las cuentas en el haber. Procedimiento para mayorizar. A cada cuenta que usamos en el libro diario se le asigna una tarjeta o archivo magnético que se le asignará en el número del código que le corresponda según el plan de cuentas. Pasar los valores de las cuentas según éstas se vayan registrando en el libro diario y según su ubicación. Del debe al debe y si está en el haber al haber de la respectiva cuenta. Al ingresar cada valor procedemos a obtener los saldos de la siguiente manera. Los valores en el debe, cuentas deudoras, tendrán el signo positivo y si están en el haber, cuentas acreedoras, tendrán un signo negativo. Se obtendrá la diferencia matemática si el resultado es positivo. Se trata de un saldo deudor, por el contrario, si el valor es negativo, se trata de un saldo acreedor. Al terminar, presentamos en un solo balance todas las cuentas con sus respectivos saldos, sean estos deudoras o acreedoras según los resultados de cada mayor. Continuamos con el balance de comprobación. En este encontraremos las cuentas que provienen de la mayorización, posteriormente del libro diario donde se registran las transacciones contables. Aquí pasamos las sumas del debe y del haber y de los saldos deudores y acreedores del libro diario y mayorización respectivamente. En el formato del balance de comprobación encontramos las siguientes características. El nombre de la empresa, fecha del ejercicio, tipo de balance, que en este caso es el balance de comprobación. En el en el cuerpo del balance de comprobación tenemos la columna de número, que es el orden cronológico de las cuentas, la cuenta donde está identificada cada cuenta que debe ir en activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos respectivamente. En la columna de sumas tenemos debe y haber. Aquí se pasan los saldos que refleja la mayorización que proviene del libro diario y el total de estas columnas de sumas debe ser igual al de las sumas totales del libro diario. En las columnas de saldos tenemos deudor y acreedor. Esto proviene de los saldos de la mayorización que obtenemos. Y al final tienen que ser el principio de partida doble entre tanto el debe como el haber.
Rol de pagos. Es un documento en el que se detallan los ingresos que recibe todo trabajador por los servicios prestados, el cual es una constancia para el patrono. Muestre que cumple y paga de acuerdo a la ley las remuneraciones a sus trabajadores. El rol individual lleva el resumen de cada empleado y debe emitirse por duplicado. Este debe ser una réplica y debe estar debidamente firmado para constancia de pago realizado, para hacer frente a cualquier reclamo o demanda posteriormente. Siempre se debe cancelar control de pago, ya sea al obrero o al empleado. El obrero es la persona que emplea su fuerza física para efectuar su trabajo. El empleado es una persona que emplea su conocimiento netamente intelectual para realizar sus tareas. He ahí un ejemplo de rol de pago. Los ingresos. En los ingresos tenemos el salario, sueldo y remuneración. Salario es el dinero que paga el empleador al obrero en virtud del contrato de trabajo por jornadas de labor, por unidades de obra o por tareas. El salario unificado básico del año 2020 está en $400. El sueldo es la remuneración que paga el empleador al empleado en virtud del contrato de trabajo. La remuneración, todo lo que el trabajador recibe en dinero, en servicios o en especies, inclusive lo que percibe por trabajos extraordinarios o suplementarios. Las jornadas de trabajo. La duración de jornadas de trabajo tenemos ordinaria máxima y ordinaria especial. La ordinaria máxima son 8 horas diarias, como máximo 40 horas a la semana, de lunes a viernes y sábado y domingo con descanso. La ordinaria especial, menor duración de 6 horas, esas las emplean los menores de edad, madres en lactancia y trabajos que se realicen en subsuelo. La de mayor duración, funciones de confianza, guardianes o porteros, residentes, agentes viajeros de seguros o de comercio. Las horas extras tenemos las horas suplementarias y extraordinarias. Las horas suplementarias se exceden las 8 horas de la jornada ordinaria, no pueden ser más de 4 horas al día ni 2 semanas. Su recargo es hasta las 24 horas el 50% y entre las 24 horas y 6 horas AM el 100%. Las horas extraordinarias se trata de evitar un daño grave por naturaleza de labor y no puede interrumpirse el trabajo. Su recargo es fines de semana y feriados el 100%. Otros ingresos. En otros ingresos tenemos las comisiones, que es el valor variable cuyo objetivo es incentivar el esfuerzo del vendedor, que obtendrá mayores ingresos en función de lograr más ventas y se calcula con base en un porcentaje que lo define cada empresa. Tenemos también las bonificaciones, que es otro tipo de ingreso que puede fijar la empresa y que no consta en el código de trabajo. Puede ser por buen desempeño, por logro de metas, por antigüedad, etc. Tenemos los descuentos. En descuentos tenemos el aporte al seguro social. El aporte personal corresponde al 9.45% de la remuneración y se descuenta al empleado según el artículo 83. Anticipos quincenas. Son valores entregados con anticipación y que son atribuibles a la remuneración mensual, por lo que se descuenta en el rol. Préstamos. Sean estos otorgados por la empresa o por el BIES, son descontados en el rol mensual. El límite para estos es de acuerdo a la capacidad económica del empleado. Los préstamos otorgados por el BIES pueden ser hipotecarios o quirografarios. Tenemos también los descuentos por impuesto a la renta. En el caso de los empleados bajo relación de dependencia, este cálculo es de responsabilidad de la empresa y debe considerar los ingresos tributables menos el aporte personal del IES y los gastos personales proyectados anuales que tenga entregado el empleado en el formulario respectivo. Descuentos por multas. En el artículo 44 del Código de Trabajo, en las prohibiciones al empleador consta en el literal B, no retener más del 10% de la remuneración por concepto de multas. Otros. Se incluyen otros beneficios que ofrece la compañía, como seguro médico, plan celular, plan auto, entre otros.
Base aportable al IES. Para el cálculo de las aportaciones y contribuciones al Seguro General Obligatorio se debe tomar en cuenta, primero, todo ingreso susceptible de apreciación pecuniaria percibido por la persona afiliada o en caso del trabajo no remunerado del hogar por su unidad económico familiar. Segundo, valores que se perciban por trabajos extraordinarios, suplementarios o destajo, comisiones, sobresueldos, gratificaciones, honorarios, participación en beneficios, derechos de usufructo, uso, habitación o cualquiera otra remuneración, accesorias que tengan carácter normal en la industria o servicio. Excepciones. Algunas de las excepciones según el artículo 14 de la Ley del Seguro Social son los gastos de alimentación de los trabajadores, ni en dinero ni en especie, cubiertos por el empleador, el pago total o parcial debidamente documentado de los gastos de atención médica u odontológica, las primas de seguro de vida y lo de los accidentes personales del trabajador no cubiertos por el IES y pagadas por el trabajador o su empleador, la provisión de ropa de trabajo y de herramientas necesarias para la tarea asignada al trabajador, el beneficio que representan los servicios de orden social con carácter de habitual en la industria o servicio a criterio del IES no constituyen un privilegio, la participación del trabajador en las utilidades de la empresa y la compensación del salario digno. Rol de provisiones. Adicional al cálculo del rol cuyo desembolso se efectúa al final del mes en la legislación ecuatoriana, el trabajador tiene derecho a beneficios sociales que es necesario provisionar. Para cuando llegue la fecha de pago tenga constancia en el pasivo de la contabilidad de la empresa para cumplir con el principio de devengado. Acorde a lo que indica las NIF, estos valores son reconocidos como gastos a medida que el servicio es prestado y el beneficio es devengado por el empleado. Se reconoce la obligación por el monto que se espera pagar a corto plazo debido a que la empresa tiene una obligación legal de pagar ese monto como resultado de un servicio entregado por el empleado en el pasado y la obligación puede ser estimada con fiabilidad. A ver, aquí tenemos un cuadrito donde nos indica lo que es el 13º sueldo, que de acuerdo al artículo 111 dice que tiene que ser mensualmente, desde el 1 de diciembre al 30 de noviembre. Tiene que ser con un periodo ganado, el periodo ganado dividido para 12. El 14º sueldo del artículo, especifica el artículo 113, que igual tiene que ser mensualmente. Esto aplica en la sierra y en el oriente del 1 de agosto al 31 de julio, y en la costa y en la región insular del 1 de marzo hasta febrero. También tenemos los fondos de reserva, que nos especifica el artículo 196, que dice que también tiene que ser mensualmente a partir del 13º mes, excepto de lo que es el tema de construcción. Y esto tiene que ser el 8.33% de la remuneración aportada al IES. También tenemos lo que son las vacaciones anuales, que nos dice que es un año de labores. Con un año de labores son 15 días ininterrumpidos de vacaciones. Nos dice el artículo 69. A partir del 6º año, un día adicional hasta acumular 30 días en total. El trabajador podrá no tomar sus vacaciones hasta 3 años consecutivos a fin de acumular sus vacaciones en el 4º año. Cálculo 24, parte de lo ganado en el periodo del artículo 71, compensación por vacaciones equivalente a las remuneraciones de los periodos no gozados. Las vacaciones anuales constituyen un derecho irrenunciable que no puede ser compensado con su valor en dinero. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que es los beneficios sociales. La contabilización del rol de pagos. En este registro se hará con base al rol general del mes. Consta de dos partes, del rol del mes y las provisiones de beneficios sociales sobre este rol. En las provisiones se debe considerar que el empleado hace acumulación de fondos de reserva y decimos para que vaya como provisión para pagar si no ha realizado
la acumulación respectiva y sea esto acumulado en el IES. Esto ha sido todo, licenciada, en nuestra exposición. Esperamos hayamos tenido una buena exposición y se ha tomado en cuenta nuestro esfuerzo. Gracias.